empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. Recuerdan que Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nos relacionamos más con el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu. O sea, tenemos una vida que podemos agradar a Dios porque el Espíritu confirma nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede ser un hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Por eso sí, la importancia de hablar de este tema, ¿no? Y en esta segunda parte, que sería la parte 2, de relacionarnos con el Espíritu Santo, vamos a ir viendo y profundizando un poco más en el capítulo 8 del libro de Romanos, de la carta de Romanos. Vamos. Romanos 8:14, dice así la palabra de Dios. Vamos a estar en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Vamos a ir desglosando algunos versículos. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, mire, subraya esta palabra, el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, voy a explicar esto. Está hablando del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 es un capítulo que es dedicado al Espíritu. Se menciona más de 20 veces al Espíritu Santo en este capítulo. Es el Espíritu de adopción, dice. Y en esta ocasión, en estos versos, me lleva a una función donde el Espíritu empieza a trabajar en mi vida, por el cual nosotros podemos decir, Abba Padre, tener una relación profunda con Dios, no una relación superficial, sino yo puedo decir, Abba Padre, el Espíritu de adopción. Es una declaración por la cual vos y yo podemos tener una identificación, ser identificados. Por eso Dios envió al Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios y certifica esto, que somos hijos de Dios. Y para poder ser hijo de Dios, yo primeramente tengo que ser adoptado por Dios. Si no, no puedo ser hijo de Dios. Y una de las doctrinas fundamentales es la adopción. Fíjense en que Dios tiene un único hijo, el unigénito del Padre. Significa único en su género. Nosotros somos hijos por adopción. Por eso dice el espíritu de adopción. ¿Sí? Dios, y por eso afirma este texto que implica algo esto. La adopción es la única manera de que podemos ser hijos de Dios y relacionarme con Dios. Ahora hay algo importante para ver. El universalismo afirma que todos somos hijos de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esto es así? El universalismo afirma eso, que todos somos hijos de Dios. Esto es contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Sí? No es así, es todo lo contrario. Sí podemos afirmar algo, que todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios y han sido adoptados pueden ser hijos de Dios. Por eso podemos decir ahora que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Y es por eso que la carta a los Romanos es una carta que explica cómo alguien puede llegar a ser hijo de Dios. Empieza a enseñar lo que es la justificación por la fe, la expiación, la redención y lo que es la adopción. Y esto es importante que lo estudiemos y que lo analicemos. Porque vos y yo antes éramos hijos de ira, dice Efesios,
Pero ahora dice, el Espíritu Santo los adoptó y ahora son hijos de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le reciben, les da el derecho, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Éramos hijos de ira, dice Efesios 2:2, acompáñenme por favor. Efesios 2:2 dice, en los cuales dice, anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso, mis hermanos, antes éramos hijos de ira, pero ahora hemos sido adoptados, hemos sido injertados en la vid verdadera que es Jesús y podemos clamar a Abba Padre. Es increíble, mis hermanos, lo que la carta de los Romanos enseña en este capítulo. Va a decir Pablo que somos hijos de Dios por medio de la adopción. Y al ser adoptado, eso me absuelve del juicio y nos permite, mis hermanos, entrar en una relación con Dios de padre a hijo, de hijo a padre. Si Dios quisiera, hubiese dejado, nos hubiese salvado y listo. Pero miren, dice que nos adoptó. Cosas que aún anhelaron, dice, aún los ángeles. Y que ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Miren qué tan grande es el amor de Dios. Que ahora yo puedo tener una relación profunda con Dios. Como un hijo con un padre. Como un padre con un hijo. Y eso es lo maravilloso y lo glorioso cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Al ser adoptado yo puedo tener una relación de padre a hijo. ¿Sí? Y tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio, iglesia, de ser llamados hijos de Dios. Esta palabra adopción literalmente significa colocar un hijo con alguien. ¿Sí? Y a Dios sí le importa que cada uno de nosotros sepamos con una convicción sólida que somos hijos. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Cuántos tienen la certeza de que son hijos de Dios? Repito la pregunta, a ver. ¿Cuántos tienen la certeza de que son hijos de Dios? ¿Certeza? ¿Sí? Y Él mismo nos invita a llamarnos Padre, Abba Padre, y disfrutar de un vínculo, esa relación que le digo profunda, a esa relación con Cristo. Y siempre la adopción es de arriba hacia abajo. ¿Sí? Esta palabra adopción también contiene la idea de gracia, amor, relación. Es decir, que en la salvación Dios tomó la iniciativa para que vos y yo ahora entremos en una relación con Dios, de padre a hijo. Cuando una persona es adoptada, adquiere todos los derechos y todos los beneficios y todos los privilegios de la familia. Por eso ahora somos llamados hijos de Dios. Y a veces escuchamos términos como patria potestad. ¿Escuchó? ¿No? ¿Y ¿de dónde vienen estas palabras? ¿No? Viene de una cultura grecorromana. La adopción en Roma era irrevocable, hermanos. En la adopción nadie podía romper ese vínculo. Por eso en este mismo capítulo Pablo dice que nadie nos puede separar del amor de Dios. Por eso en tiempos así la adopción en Roma era irrevocable. Por eso este capítulo más adelante dice, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni la muerte, ni lo bajo, ni lo alto. No hay nada, dice,
que pueda separarme del amor de Dios. La adopción, mis hermanos, por eso nada puede separarte del amor de Dios, porque fuiste sellado, sellada con el Espíritu Santo y ahora somos hijos legítimos. Nos adoptó y así es que como llegamos, hermanos, a Cristo. Cada uno tiene su historia de vida, su pasado, ¿no? Que hemos llegado al Señor quizás roto, herido, con situaciones, y aún así el Señor nos perdonó, nos limpió, nos adoptó para que sea su hijo, su hija. Aún así, con todo tu pasado y con todas tus situaciones que venís cargando, ¿no? Y Él te adoptó para que tengas una relación más profunda con Él. ¿Sí? Ejemplo de adopción. La historia de Israel, la historia de redención empieza con una adopción. Moisés es adoptado por la hija de Faraón. Otro ejemplo que vemos en la Biblia de adopción también es Mardoqueo adoptó a Esther. Y ahí vemos un acto de amor y de gracia. Dicen los comentaristas, ¿no?, que la historia entre Mardoqueo y Esther es más o menos, se ilustra, ¿no?, como la iglesia con el Espíritu Santo. ¿Sí? Otra historia de adopción y de amor y de misericordia la vemos en David cuando manda a llamar a Mefiboset. ¿Recuerdan? El hijo de Jonatán, que dice David, ¿habrá alguien que pueda yo hacer misericordia? Dice. Y lo llama a Mefiboset a la mesa, a estar ahí en la mesa. Nosotros éramos como Mefiboset, estábamos así y el rey nos mandó a llamar, Jesucristo te mandó a llamar para que vos vengas a la mesa, hermano. Él te mandó a llamar, así, muerto en delitos y pecados, dice, y Él nos dio vida. Somos aceptos ahora en el amado. Y esta es una ilustración entre el rey David y Mefiboset, una ilustración maravillosa de lo que es la gracia y el amor de Dios. ¿Sí? La misericordia. Y ahora somos hijos. Y la Biblia dice algo muy importante en Efesios 1:3. Acompáñeme, por favor. Bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? En Cristo. Dice, en amor, dice, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hermanos, con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y esto es tremendo, hermano. Acá esto traspasa nuestra mente finita, ¿no? Nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Otra historia de adopción, mis hermanos, Jesucristo mismo irrumpe en el mundo, dice que se hace hombre, ¿no? Pero fue adoptado. ¿Por quién fue adoptado? Por José. ¿Sí? Miren, hermanos, un hijo adoptivo que fue bajo la ley, nació y cumplió toda la ley, Jesús. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para adoptarte y para adoptarme a mí y para adoptarte a vos. Con ese fin y con ese propósito, la Biblia dice que Jesús nació bajo la ley, ¿sí? Pero para darnos adopción a mí y a vos. ¿Sí? Una persona huérfana es llevada, custodiada, ¿no?, bajo un juez, pero la ley jamás le va a dar una relación. Jesús vino a cumplir todas las demandas de la ley y es el único que quita el pecado del mundo para redimirnos de la ley del pecado, de la maldición de la ley y poder darnos una relación con Dios. Somos hijos de Dios, nos selló con su espíritu y ahora somos hijos legítimos.
Dios envió a Jesucristo para que seamos hijos legítimos de Dios, por el cual dice, clamamos, Abba Padre. Y en una carta también que resume, esto es la carta a los Gálatas, miren, 4:4. Gálatas 4:4. ¿Lo tienen? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso decía que la adopción nos da una relación con Dios más profunda, de conocer a Dios por su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo explicar la paternidad cuando una persona fue rechazada por su padre? Cuando una persona quizás fue abandonada por su padre. ¿Cómo explicar esto, no? Fíjense que en la mayoría de los ateos, el denominador común es la relación conflictiva que tienen con sus padres, y eso se traslada a la relación con Dios. Por eso se hacen ateos. Fíjense que han tenido una relación conflictiva con sus padres, o quizás han sido rechazados, abandonados por sus padres, y esto es trasladado a la relación con Dios. Y por eso dicen, somos ateos, y vemos todos los argumentos que presentan, ¿no?, el ateísmo. La mayoría de los ateos, el denominador común es la relación conflictiva, la ausencia de un padre es trasladada a la relación con Dios. Pero ahora dice algo más, no solamente que somos adoptados, sino que tenemos una herencia, que podemos disfrutar de esa herencia, que somos hijos, ¿sí? En el Imperio Romano, los que podían adoptar eran las personas que tenían poder, que eran ricos. Un ejemplo, aquel que era el heredero del trono, ¿no?, aquel que venía en sucesor del César, ¿sí? Cuando un romano tenía un hijo heredero al trono y no se comportaba, escuche esto, como tal, la costumbre que tenían, ir en busca de alguien joven que sea huérfano para adoptarlo, y lo adoptaba, ¿sí? Así se transforma en el heredero. Pero ¿con qué fin? Si se comportaba como su hijo y así hacía lo que le corresponde hacer al que iba a ser el heredero del trono. Ahora, ¿qué aplicación? ¿Por qué este ejemplo le pongo? Los verdaderos hijos de Dios deben comportarse como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Usted es un hijo de Dios? Bueno, compórtese como un hijo de Dios. ¿Sí? Debemos comportarnos como el hijo del rey. Porque tenemos una herencia. También dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, miren, para participar de la herencia de los santos en luz. En el momento de que pasamos a ser hijos de Dios por adopción, todas las doctrinas de la gracia que tienen que ver con nuestra nueva naturaleza nos da el derecho a una herencia. Nos da el derecho a una herencia. Pero no solamente eso, mis hermanos. Seguimos profundizando este capítulo y ahora vamos a ver entre gemidos cómo el Espíritu Santo y cómo Dios se identifica con tu dolor, con mi dolor, en los momentos quizás difíciles. Vamos a leerlo más adelante, dice Romanos 8:18. Dice así la palabra de Dios. Pues
tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, dice, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice. ¿Esperando qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 24, porque en esperanza, dice, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y verso 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y acá, mis hermanos, en este capítulo empieza a mostrar los gemidos. Hay 3 gemidos. El gemido del Creador, ¿no? El gemido de la creación, ¿no? y del ser humano. Y esto es lo que vamos a ver, que en nuestra debilidad, en el sufrimiento, en el dolor, Dios se identifica con nosotros, en nuestra debilidad. Vemos el Creador, la creación y a los seres humanos. 3 protagonistas a lo largo de todos estos versículos que vimos recién. Y empieza a hablar de un gemir, de la creación. La creación, sobre todo lo que Dios creó, hermanos. El universo y todo lo creado. Estuve en Pumamarca, en Jujuy, y vi el cerro de 7 colores. Y pude ver también la creación de Dios. Yo me quedaba, qué grande eres, Señor, ¿no? Cuando vemos una montaña, cuando vemos los mares, la creación de Dios. Acá está hablando el apóstol Pablo de que la creación gime, pero lo está haciendo de una manera metafórica, porque la creación no habla. Está haciendo metafóricamente para expresar algo. Es una figura retórica. La creación no habla, no es una persona. Lo dice así metafóricamente para poder expresar la condición del universo. ¿Sí? La condición, es por la causa del pecado que entró la muerte y entró la degradación en la creación. Empezó todo a degradarse en la creación por causa del pecado. Todas las cosas hermosas que Dios creó, hermano. Los cielos, el mar, ríos contaminados. Todo se empezó a degradar por el pecado, por la causa del pecado. ¿Sí? Los animales que están en extinción, la flora, la fauna, el ecosistema y todos los seres vivos. Pero dice que hay una esperanza, que todo eso va a ser redimido cuando Cristo establezca su reino milenial, ¿no? La creación, ahora dice Pablo, está sujeta a maldición, ¿sí? Pero ese no es el diseño original de la creación. Porque Dios, cuando va al Génesis, al origen de la Biblia, Dios enseña que todo lo que creó Dios es bueno. Pero lo que corrompió la creación es el pecado y empezó a degradar. Miren, Génesis 3:17, no lo busques, pero se lo voy a leer para que esté atento a lo que estamos viendo, ¿sí? Dice, y al hombre dijo, por cuanto dice, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él.
Maldita será la tierra, ahí está. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Ahora, la maldición del pecado corrompió todo lo creado, la creación. Esto es lo que está diciendo Pablo, por eso dice que la creación está sujeta bajo vanidad. En la física hay una ley que se conoce como la ley de entropía y dice que toda materia está en constante degradación, todo se corrompió y está en desorden. Eso es lo que dice la ley de la entropía, ¿no? Así, mis hermanos, como se corrompió el hombre, se corrompió la creación. ¿Sí? Así empieza la descomposición, la corrupción, la inmoralidad y todos los desórdenes que hoy vemos, hermanos. Se alteró todo por causa del pecado. Se alteró la creación y aún nosotros, hermanos. Ahora vamos a seguir viendo. Pero hay un anhelo ardiente, dice, que la creación espera ser redimida, así como nosotros esperamos ser redimidos, la creación también. El hombre la creación y el hombre tenían un propósito que fue frustrado por el pecado, pero hay una esperanza, porque esto se va a terminar. Este mundo, cielo y tierra pasarán, porque Dios promete cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 65:17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero dice, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y como finaliza el libro de Apocalipsis, miren, 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y eso es lo que espera la creación. Por eso dice que gime, ¿no?, el anhelo de la creación de ser redimida, hermanos. Espera cielo nuevo y tierra. Y así nuestros cuerpos también. Porque si bien el Espíritu viene a morar en nosotros, hay una lucha con la carne. Y esperamos ser revestidos, dice, ¿no?, de este tabernáculo terrenal. Sea absorbido, ¿no?, por la vida, para tener ahora un cuerpo glorificado. Y esto es tremendo, hermanos. La creación gime. La palabra gime quiere decir, cuando dice esa palabra gime, quiere decir estar atrapado. ¿Sí? La creación está atrapada, sin salida. Pero pone un ejemplo de cómo una mujer con dolores de parto, para dar a luz una nueva creación. Está poniendo una ilustración de cómo una mujer da luz para una nueva creación. Son expresiones que son alegóricas, pero que enfatizan una verdad que va a pasar. ¿Sí? Sigamos, Romanos 8:20. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, miren, de la esclavitud de corrupción. Subraya esa palabra, corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, esta palabra corrupción, descomposición, ¿sí?, como les decía, la ley de la entropía, el paso del tiempo echa a perder las cosas. Usted compre una casa y fíjese, déjela sin estar como se echa a perder y se echa. Sucede eso, se empieza a deteriorar. La naturaleza que Dios creó es hermosa, hermanos. Podemos ver la creación de Dios, pero a la misma vez es peligrosa. ¿Por qué? Usted vio el mar cuando está quietito, el mar viene, ¿no? Lo ve. Pero ¿qué pasa cuando el mar
se empieza a embravecer. ¿No le genera algo, no? La sombra, como que le da miedo también el mar, así que la braveza del mar, cuando se levantan esas olas, ¿sí? Entonces dice que la corrupción, y todo esto lo vemos, hermanos, usted lo puede ver en el calentamiento global del planeta Tierra, los polos se están derritiendo, ¿sí? Pero dice dolores de parto. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, todos esos desórdenes en el clima, el calentamiento global, calores, terremotos, tornados, tsunamis, pestes, como la que pasamos en 2020, un pequeño virus, ¿no? Nos puso de rodilla. Es tan frágil el ser humano. Dolores de parto, ¿sí? O la sensación que, no sé, le produce la tormenta cuando empiezan a caer esos granizos, ¿no? Me acuerdo que íbamos hacia Salta con un matrimonio viajando con mi esposa y en medio de la ruta, los truenos, la tormenta, parecía que se caía el cielo. Y en un momento yo le dije, tírate para allá, vamos a orarle. Sí, parecía que se caía el cielo. Y esa sensación, ¿sí? Porque a veces como que no hay manera de defenderse, ¿sí? Pero no solamente la creación gime, nosotros gemimos, dice también, la criatura, ¿sí? Por eso Dios le dice al hombre, ciertamente, el día que peques, el día que me desobedezcas, morirás, ¿sí? El hombre muere espiritualmente, pero en el hebreo esta versión, cuando le dice ciertamente morirás, literalmente se traduce así, muriendo, morirás. Muriendo, morirás. Es decir, tenés una cuenta regresiva, física y espiritualmente. El cuerpo entra en un proceso de descomposición, la materia entra en un proceso de descomposición que nos lleva a todos los seres humanos a la muerte. Está establecido que el hombre, ¿no? Muera y después de esto, el juicio. Entonces, el cuerpo empieza a descomponerse. Fíjense que cuando un bebé nace, ¿no? Vemos que las células se regeneran, pero empieza a crecer ese bebé, empiezan a activar el proceso, ya las células no se reproducen en plenitud, la piel no es la misma y empezamos a envejecer. La piel no es la misma, empezamos a tener la patita de, pata de gallo, empieza a caerse el pelo, empiezan a pintar las canas, nos empezamos a... Y eso es lo que pasa, mis hermanos. El tiempo pasa, nos miramos al espejo y empezamos. Cada minuto que crecemos, al mismo tiempo, estamos muriendo. ¿Sí? Al mismo tiempo que crecemos o que cumplimos un año, estamos muriendo. ¿Sí? Por eso le dice, muriendo, morirás. ¿Sí? Pero nosotros gemimos porque esperamos la redención de nuestro cuerpo. Estamos sujetos, sí, a que esta materia se desintegre. ¿Sí? Y vemos, mis hermanos, la pregunta de todo el millón. ¿Por qué tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanto dolor en el mundo? Eso no fue, el plan original de Dios. ¿Sí? Este no es el mundo que Dios creó. Lo que vivimos ahora es la consecuencia del pecado. ¿Sí? Lo que usted ve, todos los tsunamis y las preguntas que a veces se hacen, ¿por qué Dios es así con los niños allá? Y se levantan. No, todo tiene que ver. Y la respuesta está en que el hombre pecó y todo esto se vino a deteriorarse. ¿Sí?
Este no es el mundo que Dios creó, ¿sí? Es consecuencia del pecado. Por eso Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, ahora viene a nosotros, miren, sino nosotros mismos. Dice que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Lo que le decía recién, de que nuestros cuerpos sean cuerpos glorificados. ¿Sí? Pero dice algo importante que subrayélo también. Dice las primicias del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, ¿qué son las primicias del Espíritu? Bien, son los primeros frutos de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Son los primeros frutos de Dios en nuestra vida por el Espíritu Santo, que se anticipa, hermanos, a la gloria que vamos a recibir. El fruto del Espíritu es un anticipo de lo que va a venir. Por eso, Romanos 8:26 al 29 dice, y de igual manera, miren, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí está. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así como la creación está atrapada, gime, nuestros cuerpos también, nosotros también gemimos y queremos ser revestidos de inmortalidad, cuerpos glorificados. ¿Sí? Esto lo dice el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, ahora lo vamos a ver, ¿sí? La lucha contra la carne, dice que intercede por nosotros. Por eso nuestro ayudador, el Paracleto, que a veces no sabemos qué pedir y qué decir y ni cómo dice, nos ayuda a clamar con gemidos indecibles. No sé si en una oportunidad pudieron ver o experimentar una situación de que usted está ahí orando al Señor y que en un momento se le viene en mente a alguien y empieza a orar por esa persona y se le empieza a caer una lágrima. El Espíritu intercede, dice, con gemidos indecibles. A veces esto no tiene como una expresión, hermanos, es un gemir, ¿sí? Es así, mis hermanos. Acá está lo que le quería leer en 2 Corintios 5:4. Dice, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos, dice, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino, dice, revestidos, para que lo mortal sea absorbido, dice, por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí está, mis hermanos. ¿Por qué es importante? Nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es las arras de la promesa, dice, por cual vas a ser redimido. Por eso Dios dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque somos templo ahora nosotros del Espíritu Santo. Y con esas arras el Señor nos va a tomar y nos va a levantar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Sí. Y acá también podemos ver que gemimos nosotros, pero que el Espíritu también gime. Hay una reacción de Dios. El Espíritu gime también. Se identifica, como te decía, con tu dolor y con mi dolor. Jesucristo, hermanos, vino para identificarse con tu pecado y con mi pecado. En Él
no había pecado, pero Él se hizo hombre y se vino a identificar con tu dolor y con mi dolor y con nuestros pecados. Y Él también tuvo un gemir. Y ese gemir fue desde la cruz, hermano. Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice que en tus manos encomiendo mi espíritu. Tuvo un gemir. Vino y murió por toda la humanidad. Entregó su espíritu. Y fue un grito de dolor desde la cruz. Y los gritos que hoy vemos, hermano, de asesinatos, de violaciones, de viudas, de huérfanos, el dolor por la pérdida de un hijo, el dolor en los hospitales por la enfermedad. Dicen que los hospitales es un lugar de felicidad, pero de dolor en simultáneo, porque nace una criatura, pero a la misma vez muere una persona. Pero dice, mis hermanos, que Dios se identifica con nuestro dolor. El dolor de los desvalidos, de los que han sido olvidados, abandonados. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y que por su llaga hemos nosotros sido curados. ¿Sí? Él cargó en la cruz. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. La cruz. Jesucristo pudo hacerlo, aún muriendo, gritando, gimiendo. También grita con nuestro dolor. Él sufrió, se compadeció, se identifica con tu dolor y con mi dolor. Pero hace algo más. Envía al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo. Nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. ¿O no? Yo recuerdo cuando me dieron la noticia que mi papá había fallecido y había un clamor desgarrador, pero a la misma vez el Espíritu Santo consolando. Y eso es lo que hace, hermanos. El Espíritu Santo dice que nos consuela. Y eso lo puede tener un hijo de Dios. Sí, podemos atravesar situaciones, pero dice que no se comparan las aflicciones a la gloria venidera, hermanos. Pero a la misma vez, en medio de esas situaciones y en medio del dolor, podemos clamar a Abba Padre y podemos tener la ayuda del Espíritu Santo para sobrepasar y sobrellevar esa situación que te está afligiendo, que te está amargando, que te está angustiando, que te entristece. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos, en nuestras angustias, en nuestros temores, en nuestros miedos, podemos clamar a Abba Padre, porque somos hijos de Dios. Y es ahí quizás también, en medio de las dificultades o de las aflicciones, donde quizás también empezamos un poco a desanimarnos, ¿o no? Una tras otra, ¿no? Y nos empezamos a desanimar y ya no quiero orar. Ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero ir a la iglesia. Y empieza de a poco. Pero ahí viene el ayudador. En nuestra debilidad se hace fuerte. En tu debilidad. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que le dijo al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Y el Señor le respondió. Dice, por cuál dice, le he rogado al Señor 3 veces. Pero el Señor me dijo, bástate con mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y viene a ayudar en nuestras debilidades. Y nos ayuda a pedir, dice, como conviene. ¿Por qué? Como conviene. Número 1, no podemos. Somos débiles. No podemos. Y dice, no sabemos cómo pedir. ¿Sí? Él nos ayuda. Somos limitados en el tiempo, en el espacio. Pero aún así, podemos clamar, hermanos. Dice, me voy, dijo Jesús.
pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. ¿Sí? Y nosotros podemos descansar en el poder de Dios. Y ahí es lo que le pasaba un poco al apóstol Pablo. No sé si irme, no sé si quedarme, ¿no? Si me tengo que ir con el Señor o quedarme con ustedes, no sabemos. Ahí dice, no sé, no entiendo, dice Pablo también. ¿Sí? Pero sabemos algo, hermanos, que nuestro futuro descansa en las manos de Dios. ¿Sí? No sabemos qué pedir, pero el Espíritu personalmente, voluntariamente, interviene. ¿Sí? Y acá vemos cómo se involucra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice intercede por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como veíamos en el Génesis, que dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, la Trinidad de Dios. En el capítulo 2 vemos también que la tierra estaba desordenada y vacía, empieza también, pero el Espíritu Santo moviendo sobre la faz de las aguas. Pero todo eso es un proceso que el Espíritu empieza a obrar en nosotros. ¿Con qué fin y con qué propósito el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros? Para llevarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Gemimos. ¿Sí? Eso dice que no se puede expresar. Proceso de dolor donde no hay palabras a veces. El Espíritu pone palabras, nos ayuda en nuestra debilidad para acompañar ese proceso. Para saber, cuando no sabes qué hacer, el Espíritu Santo nos ayuda a cómo tenemos que resolver. Por eso dice, el 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Conforme a qué? No conforme a mis criterios, no conforme a mis caprichos. Sabe cómo pedir como conviene, conforme a la voluntad de Dios. No, porque a veces nosotros pensamos y empezamos a pedir cosas a Dios, o que estamos bien y después no es así. ¿Sí? Y ahí dice que nos ayuda a pedir como conviene. Interviene, me guía, ¿sí? Me va guiando. Y el 8:28, y sabemos, dice, que Dios hace que todas las cosas, dice esta versión, nueva traducción viviente. Miren cómo lo aclara un poco más esta versión. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, dice esta versión, para que el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora dice algo importante. Dice, sabemos, ¿sí?, que Dios no pierde el control. Sabemos que todo lo que sucede va a ayudar para bien. Todas las cosas se van a encauzar en el propósito de Dios, para así lo que te sucede, que vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? Es con el propósito que coopere para bien. Quizás ahí estás lidiando con un compañero de trabajo, ¿no? Y a este que no lo puedo ni ver, ya dejo el trabajo. Y quizás es la lija que Dios pone ahí para tratarte y vos estás queriendo dejar el trabajo, ¿no? Y es Dios ahí limándote tu carácter, tratándote. No, yo ya no lo soporto más. Y ahí es Dios donde empieza a ajustar, donde empieza a apretar. ¿Por qué? Porque dice para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ser conformado a la imagen de Jesús, hermanos, es ser llevado a la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, serán herederos del reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que son humildes, que realmente aceptan el trato de Dios. Y dice, Señor, sí, sé que tengo que cambiar.
Sé que me cuesta perdonar a esta persona, que es muy difícil a veces de soportar. Pero bueno, Señor, acá vamos. Imagínense José, hermanos. José lo traicionaron los hermanos, lo vendieron como esclavo. Pero después cuando se encontró con sus hermanos ahí y les dijo, y los tenía ahí, un clamor desgarrador, ¿no? Pero Dios me trajo para algo. Aunque ustedes me vendieron, aunque te hayan roto el corazón, te hayan traicionado, hermano, todo esto ayudó para bien, para tener con vida a mucho pueblo. Y José fue ese soñador que fue el gobernador de Egipto y que fue un administrador que bendijo a toda una nación y a todos los pueblos, hermano, porque el mundo entró en hambruna. Y aún así a sus propios hermanos se paró delante de ellos. No teman, le dijo. Los perdonó. Aun cuando te traicionan, te hacen cosas que te dañan. Ahí está Dios. Y se cumple el propósito de Dios. Se cumple. José no corrió tras un sueño, como dicen algunos y lo predican mal. No, el sueño no de José, no, sino que José corrió tras el propósito de Dios, que fue revelado en ese sueño. ¿Sí? Y Dios empieza a tratar y empieza a hacernos más humildes, a pulirnos, ¿sí? Para que saber guardar nuestro corazón cuando te traicionan, cuando tenés que perdonar, hermanos, ese proceso que no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos perdonar, sí podemos tener una relación y sí puedo perdonar a aquel que me maldice, a aquel que me hace daño, a aquel que me traiciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por eso el Espíritu Santo me ayuda a poder perdonar. Me ayuda, no depende de mí, porque hay cosas que no podemos, y dice ahí mismo, dice Romano, y no sabemos. El Espíritu me ayuda y permite que todo lo que me pasa en mi vida coopere para bien. No estamos en un lugar por casualidad, no estamos hoy reunidos por estar, hay un propósito detrás de todo. Y es el propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Tiene un propósito, ¿sí? Y empieza a enderezar con situaciones que nos pasan, decía. Miren lo que dice la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, me voy a adelantar unos versículos. 4:14. Dice, si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Sino que somos vituperados, porque el Espíritu Santo reposa en nosotros. Qué tremendo es esto, hermano. Pero dice, si alguno dice va a padecer situaciones, que no sea por andar metiendo la mano donde no tiene que meter, que no sea por otra cosa, sino que sea por el vituperio de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto acá. El Espíritu Santo, mis hermanos. Y así, mis hermanos, podemos seguir desarrollando este tema, porque es muy profundo y abarca mucho. Pero quiero resumir, para ir ya aterrizando, ¿no? El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestras debilidades, se manifiesta, ¿no?, en nuestras vidas, en esos procesos difíciles.
Viene, ¿no?, ese proceso. ¿Sí? Y la Biblia dice que en Efesios que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante por el poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben? Es así, mis hermanos. Hay personas también que están heridas, que están cargadas, que están lastimadas, que están con dolor en el corazón. Pero en esta mañana puedes ser ministrado por el Espíritu Santo. No sabes cómo seguir, no sabes qué hacer. Yo quisiera invitarte a descansar en su presencia. No depende de lo que haga yo, ni de lo que hagas vos, sino de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana. Nos ayuda. ¿Cuál es tu debilidad, hermanos? ¿Cuáles son esas situaciones para que el Espíritu de Dios en esta mañana empiece a obrar y empieza ese proceso de formación donde le dejas esas cargas al Señor y le dices: Señor, te entrego esto, seguí formando tu carácter en mí? Para ir cerrando, en Lucas 4:17. Dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese mismo Espíritu, hermano, está aquí en esta mañana. Ese mismo Espíritu está, dice, sobre mí, por cuanto, dice, me ha ungido. Quizás estás quebrantado, quizás estás distanciado del Señor. Me ha enviado, dice, a sanar, dice, a aquellos que están quebrantados de corazón. Pero también dice, a pregonar libertad a aquellos que están cautivos. Hay personas que están cautivas y sumisas a voluntad del enemigo todavía. A pregonar libertad sobre esas personas que todavía están oprimidas por Satanás y a ponerlas en libertad y sacarlas de ese yugo de esclavitud y poder hacerlas verdaderamente libres. El Espíritu del Señor está aquí para hacerlos libres también. Así, pregonar libertad, vista a los ciegos, aquellos que están ciegos espiritualmente, que no ven. El Espíritu del Señor está para abrir la vista de aquellos que están ciegos, poner en libertad a los oprimidos y levantar a aquel que está caído, y para que la iglesia proclame el año agradable del Señor. Padre, yo le he dado tu palabra, Señor. Solamente tú puedes hacer el resto. La obra la haces tú, Señor. Quizás hay personas en esta mañana que están cargadas, trabajadas, heridas, rotas. Yo te invito a ponerte en pie en esta mañana.